Y felices le damos la bienvenida a nuestra experta del día de hoy, Lisa Rivas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Vamos a hablar un poquito de la depresión en adolescentes, porque hablamos mucho de la depresión en los adultos, que es quizá más fácil de reconocer, o ellos son más verbales. Pero en el tema de los adolescentes, que los padres también tienen que a veces intervenir y ayudar, ¿cómo se manifiesta y qué podemos hacer? Mira, y que realmente cada vez se está viendo más. Ok, está más presente. Está más presente, sí, porque tenemos niños que tienen que estar enfrentando más situaciones a nivel social, por ejemplo, y yo entiendo que hay menos herramientas. Entonces, tú tienes chicos aislados, ansiosos, la ansiedad tú la estás viendo en aumento en los jóvenes, se mantienen, no quieren hacer mucho, no quieren cambiarse, no quieren bañarse, que tú dirás, bueno, eso es típico del adolescente. Sí, porque yo te iba a decir eso, yo tuve mi etapa como de rebeldía, que yo no me quería poner esa ropa, que yo no quería juntarme con la abuela. ¿Y no te quería bañar? Bueno, me quería bañar, pero hay muchas cosas de las que tú mencionas que yo no quería hacer. O sea, yo no quería ir a la cena de los domingos, con mi papá le encantaba hacer. Pero entonces aquí viene la cosa, hay cosas que sí quieres hacer. Okay. Hay cosas en las que sí te quieres involucrar, que no se limite a una en específico. Entonces, cuando tú ves a un chico que de repente, y no tiene que ver a veces confundimos el estado de ánimo. Vemos personas a veces muy sonrientes, muy relajadas, y asumimos que no hay un gran malestar. Entonces, realmente no es ahí. Tiene que ver con tu desempeño. Y tiene que ver mucho con los cambios, porque si tú ves a un niño creciendo que no es extremadamente conversador, hiperactivo, y de repente no es un gran cambio, entonces llega una edad y de repente tú dices, bueno, pero seguimos más o menos igual. Realmente con los adolescentes tú tienes que fijarte en los cambios bruscos. Y también simplemente ir viendo cómo va evolucionando, porque a veces nos acostumbramos a que tenemos edades donde hay cosas que no les interesan, pero a medida que vamos creciendo debe de ir cambiando esos intereses. Claro. De repente sí quiero ir al cine solo con mi amiguito, ya no tanto que tú me lleves, o que me lleves pero mantente un poquito más allá. Entonces, cuando vemos jóvenes que no están involucrándose en algo, tú no lo ves emocionado por algo, tú no lo ves, y yo creo que la parte más importante, y más en nuestro país, que somos una cultura altamente de contacto, cuando tú ves a un chico muy aislado, en general, no lo ves que lo buscan o que está buscando o que quiere se hacen actividades del curso y él no se involucra, no solo porque tal vez no lo involucren, sino porque no quiere involucrarse. No es lo típico. Por lo general, yo creo que lo que más pesa en la adolescencia es la necesidad de sentirte identificado. Pero ¿cuál es ese factor que puede llevar a un adolescente hoy en día? Porque tal vez antes pasaba, como comentaba Gaby, que nosotros no queríamos hacer algo, pero estamos viendo que la tasa aumenta y que de verdad el desequilibrio como tal de los adolescentes es brutal. O sea, no hay límites como tal en lo que se está viviendo. Pero ¿cuál es ese factor que entonces hace que este adolescente, que tal vez lleve una vida normal, entre comillas, y no tenga el por qué pasar esta etapa, cae en esto? ¿Pudiera ser el entorno? Usualmente yo lo veo mucho en la dinámica social. Cuando no se siente pertenecido, como yo dije, es la parte más importante. Y muchos de los chicos que llegan donde mí, que me describen sentirse mal, me hablan de soledad. Me hablan de nadie me entiende, nadie me comprende, no sé con quién hablar. Pero esta soledad es en el hogar y sentirse así incomprendido en el hogar o puede ser que ese niño en el hogar sea muy querido, sea muy atendido, pero entonces sea un poquito rechazado o no aceptado en otros entornos donde cuando se hablamos de adolescentes pesa más la parte de la dinámica social. Déjame hacerte una pregunta, Lisa. Las familias, se convierte en un gran apoyo. Ya. Y si no tenemos la familia, entonces ahí sí se complica. Lisa, te hago la pregunta, porque cuando hablamos de depresión en adultos aquí, hablamos del tema de que es una descomposición, una descompensación química del cerebro. Pero entonces, tú me explicas ahora que hay un tema del entorno. Sí. Entonces, puede ser que ese niño tenga la vida más sana del mundo, pero químicamente está descompensado, o es el contrario, que por el entorno se descompense químicamente ese cerebro. ¿Cómo es? No, lo que pasa es que sí hay predisposición a veces a la parte genética. Cuando hay depresiones a nivel familiar, es más posible que tú puedas
tener esta situación, pero no necesariamente cuando un joven está deprimido es porque hay una descompensación a nivel cerebral. O sea que eso no depende de los casos. ¿Cómo tú identificas eso? Cuando tú haces un análisis, tú te sientas, tú conversas y el mismo chico te dice, yo no sé lo que me pasa, pero por ninguna razón y obviamente también para definir depresión tiene que haber un largo periodo. No es una situación de se murió mi perrito y tengo 2 meses y estoy triste. ¿Cuál es la diferencia entre esa tristeza y la depresión? Si la tristeza es más corta y usualmente hay algo que la desencadena, hay una vivencia, una ruptura, una cosa así. Entonces se entiende que en un periodo de aproximadamente pon tus 6 meses se debe de dar ese proceso de duelo, ¿verdad? Si es un duelo que estamos viviendo, pero cuando prolonga, entonces ya estamos hablando, o sea, después de 6 meses estamos hablando de una depresión cuando exacto, cuando tiene un tiempo muy largo y no hay una razón específica. Exactamente. Que yo veo en los adolescentes ahora, sí veo mucho sentimiento de depresión que es prolongado muchas veces por situaciones que tienen que ver con el entorno, pero eso no significa que no hay adolescentes que presenten situaciones clínicas a nivel de depresión producto de desbalances químicos, evidentemente. ¿A partir de qué edad podemos empezar a hago la pregunta, aunque ya hemos hablado de esto varias veces, para aquellas personas que tal vez no conocen la información, y es muy importante, a partir de qué edad debemos prestarle atención al cuidado de la salud mental de nuestros niños, a esa estabilidad, a evitarle situaciones que pueden comprometer su salud mental en lo adelante? Yo entiendo que en todas las etapas, porque yo he trabajado con niños pequeños con estados de ánimos bueno, se podría hablar de depresión. O sea, que hay muchas personas que dicen, no, es un niño, eso no sabe, no, él no se da cuenta, no, eso no importa. Que es lo que tú planteabas ahorita, ¿por qué ahora, no sé si eras tú, que por qué ahora se está viendo más? Yo entiendo que había una connotación de que eso no existe porque no es muy jovencito. ¿Por qué? No tienes razón para estar deprimido, no tienes responsabilidades. Los niños no se entristecen, los niños no se aburren, los niños no entienden. No es real. ¿Y por qué yo entiendo que ahora se está viendo más? Volvemos al punto del estilo de vida, la tecnología. Entonces nos estamos desconectando como seres humanos. Exactamente. Te voy a hacer una pregunta, Lisa. Por ejemplo, tú no puedes desconectar a un adolescente de la realidad, de que hay redes sociales, de que la televisión, de que el YouTube, porque esa es la verdad. Y si tú de repente le dices a tu hijo para cuidarlo, no use YouTube, ya un adolescente le va a rebeldía lo hace. Claro, lo va a buscar por rebeldía y después le van a decir paraguayo en el colegio por siempre. Entonces, ¿cómo puede un padre quizá acompañar a un hijo de manera eficiente y saludable y sana para que pueda tener el acceso normal que tienen sus compañeros, pero sin que esto lo afecte a un punto de que lo convierta en una persona quizá vulnerable a una depresión? Los límites. Podemos poner reglas en lo que es el uso de la tecnología en el hogar, el diálogo, hacer tiempos de familia, de mesa, como yo siempre he dicho que las mesas son terapéuticas. Entonces, hacer horario de desayuno, de comidas, de cenas, donde no se permita, incluso el adulto, tener el dispositivo enfrente para que se den las conversaciones, porque usualmente son situaciones que sanan. Si ustedes hablan con adolescentes, muchas veces lo que están buscando es simple y llanamente un aliento y sentir no solo es a mí que me pasa. Bueno, acuérdense que es una edad donde uno entiende que solo es a mí. Sí, pero yo creo que hay veces, y yo creo que usted, o tal vez que nos aclare, yo en algún momento pasé eso, de verdad, la necedad y yo. Entonces, en este momento yo me pongo a pensar y digo, ¿pero por qué lo hacía? No hay casos que son muchachos necios que tal vez quieran llamar la atención de una u otra forma, que no hay un porqué en realidad de hacerlo, sino también como de decir la J en mayúscula. De cabezadura. Sí, de cabezadura nada más por hacer soy en depresión. Y entonces esta nueva modernidad a la hora de criar, para hablar un poco más llano a nuestra audiencia, nos ha llevado también a desconectar a los niños de la responsabilidad, de lo que sí puedes hacer, lo que no puedes hacer, porque se está también consintiendo mucho. Y yo no tengo hijos, de verdad no tengo hijos, pero agradezco la forma como lo hizo mi mamá. Y tampoco es que no esté de acuerdo con las terapias, pero mucho de esto de terapia, de que vamos a tratar al niño así, y es solamente por necedad, ¿no también colabora eso a que el muchacho llame la atención de una forma equivocada y no se le preste de verdad la atención que sí necesita? No, claro, y ahí es donde tú identificas realmente qué es lo que está pasando. Usted le dice a este muchacho lo que está necio y lo manda para su casa, doctora. no en esa palabra, pero sí hay veces que hay casos
Sí, hay veces que hay casos que no, cuando tú haces lo que sería como una pequeña investigación, no se está viendo depresión, se ve manipulación. Eso es lo que tú te refieres. Sí. Cuando el chico está manipulando. Claro, cuando un muchacho habla de, por ejemplo, no quiero estar vivo, yo siempre digo, no importa la connotación que pueda haber, tenemos que tomar asunto. Pero ahí entonces viene la parte de organizar los límites, de organizar la rutina, de organizar responsabilidades, porque también tú decías ahorita cómo lo trabajo, involucrándolo en cosas. Tú tienes que hacer al menos un deporte en este hogar. Sí. Aquí hay que hacer al menos una actividad extracurricular. En el colegio tenemos que asumir esto. No lo puedes hacer solo, entonces ¿cómo te acompañamos? Entonces es como reorganizar. Y ahí entonces tú, cualquier situación que pueda hacer que estamos en manipulación, pues entonces la vas trabajando poniendo responsabilidades. En ese mismo orden, en nuestro live, nos están preguntando una señora que tiene su hijo, se acaba de mudar, entonces ella no sabe si está rebelde porque se acaban de mudar y su novia se quedó en New York, o si de verdad él está pasando por una depresión debido a... o si lo está manipulando. No, okay. Ese es amor. puede estar pasando un pequeño desamor ahí, pero realmente lo que hay que hacer en ese caso es un muchacho, me imagino que no es tan joven, es un adolescente 16 por ahí. Muchas veces buscar la ayuda cuando tú no tienes la respuesta, porque eso es un duelo. Claro. O sea, hubo una separación física, él está molesto, fue por ti que nos mudamos, porque si es por mí yo no me voy. Claro. Entonces viene la rebeldía, pero también hay un malestar. Entonces se le da la conciencia y es dejar también que el tiempo pase. Pero muchas veces entonces se le dice, si tú quieres a alguien que te ayude a resolver tu situación, a que tú te sientas mejor, que no sea yo, entonces tú le buscas a alguien con quien hablar, y a veces ahí ya con una conversación, si es algo así, fíjate que algo puntual ahí se resuelve. Tengo una llamadita para ti, Lisa Alborde, buenas. Sí, buenas, yo quiero saber si los diferentes estilos de vida a los que están expuestos nuestros adolescentes en las redes sociales pueden causar frustración en ellos y llevarlos a la depresión. Cuando tú dices estilos de vida, ¿puede ser un poquito más específica, mi amor? Yo veo muchas formas de vida. A veces un adolescente que se viste distinto, de una forma que yo quisiera vestirme, pero no tengo los recursos. Ok. Exacto. Gracias, mi amor, por tu pregunta. Bueno, pero eso depende de los valores que se están trabajando en ese hogar, y claro, cada adolescente en crecimiento entra en conflicto con lo que tiene con su realidad, con lo que quisiera, y muchas cosas tal vez no la comprenden porque no hay suficientes vivencias. Pero ahí viene la parte del adulto donde orienta, y hay cosas que el mismo adolescente tiene que ir manejando. Entonces, caer en una depresión porque no tengo un cierto estilo de vida, no necesariamente. Eso tiene que haber otros componentes que influyan, donde tal vez me afecta a mí porque no puedo ser parte de donde yo quiero estar. Eso sí puede ser. Una pregunta, Lisa. Dijiste hace un momentito que cuando un joven habla de quitarse la vida, de cualquier manera que lo diga, hay que prestarle atención. En el caso de que un joven o un niño, que también lo puede decir en un momento de frustración, lo diga, ¿qué debe hacer el padre? ¿Lo debe en ese momento regañarlo por haber dicho eso, preguntarle por qué? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Y si hay que llevarlo a terapia de una vez, ¿en qué momento sabemos que esto fue algo realmente serio o siempre es serio? Sí, yo entiendo que siempre hay que darle la seriedad necesaria, pero lo que hace es que se limita de una vez de la palabra. Cuando un niño lo dice, usualmente un niño pequeño lo dice, hay una correlación con la frustración, con la necesidad de llamar por algo no está bien, que me siento tan mal, y a veces una expresión, pero al niño se le dice automáticamente, esa palabra o esa expresión no se permite en este hogar. Si eres muy religioso, el único que tiene el derecho de decidir cuándo nos vamos de este mundo es Papá Dios, por ejemplo. Si no eres religioso, nadie tiene el derecho. Eso es cuando la vida decide, cuando es el momento. Entonces, le pones un límite a la palabra y luego entonces indagas. ¿Por qué mi hijo se sintió la necesidad de decir eso? Obviamente, si es una situación que lo dijo en un momento, sí, no importa. En el sentido de que no importa de que es algo como que tú sabes que es en frustración, como tú decir, hoy es el peor día de mi vida. Exacto. Entonces, todo depende de quién es tu hijo. Si no es un niño que es triste, si no es un niño que está pasando nada, entonces no te vas a alarmar por un comentario y es ahí donde tú aprendes a leer a tus hijos. Pero cuando un niño lo repite más de una vez, o cada vez que se siente mal, o en un momento que realmente no esté pasando nada, entonces tú tienes que ponerle atención. ¿Qué tanto malestar? Porque he identificado niños vivir situaciones muy serias que los padres no estaban conscientes al haber dicho esta frase, y de ahí salen situaciones de maltrato, de abuso, tanto social como a nivel incluso familiar. Voy a tomar esa llamada, Liz. Hola, una llamada para Lisa.
Sí, buenas. ¿Cómo nosotros podríamos identificar en el caso de un adolescente, de saber si lo hace por manipulación a su mamá, o sea, decir que se va a quitar la vida, o si pudiera estarlo pensando? También a veces sus estados ponen muchas cosas que son como, que tienen que ver con suicidio, pero a veces no sé si es para manipular, porque cuando quiere algo como que él termina diciendo eso. Sí, como padre, si tú no estás claro, siempre es importante entonces buscar ayuda, porque muchas veces la persona, por ejemplo, cuando yo me siento con un joven o con un niño, luego del diálogo, y porque hay patrones que tú vas buscando en el comportamiento, en la historia y en la dinámica familiar, que puedes identificar tanto que es manipulación y que es un malestar muy grande, que obviamente es lo que lleva a decir algo como esto. Entonces, si no estás seguro, siempre es importante buscar información. ¿Qué está pasando en el colegio? ¿Cómo estamos aquí en la casa? Y una persona que vea a este niño o este adolescente desde afuera, que te pueda orientar qué está viendo. Estamos viendo un niño manipulando y hay que organizar un poco la parte conductual, o estamos viendo un niño que realmente presenta un gran malestar. Wow, Lisa, la verdad que qué interesante que estemos hablando de esto, porque la verdad es que sí, que hay que prestarle atención a nuestros adolescentes, y qué bueno que estamos un poco más despiertos, que ya no estamos en la época de, ay, qué necio, deje ese muchacho así, que eso son cosas de... Eso es ñoñería, eso es mentira. Eso es cosa de muchachos. Chantajeando. Mira, Lisa, tenemos una carta que queremos hacer contigo de precisamente una adolescente, así que vamos a una pausa y regresamos con una amiga de nuestra amiga que te escribió a ti.